Bueno, Profesora, tiene usted la palabra. Gracias. muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Carolina, por la invitación a participar de esta reunión. Les voy a contar un poco algunos entretelones del Corredor de las Ideas. Como bien dijeron Biagini y Beatriz, el Corredor de las Ideas nació, digamos, en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, en Punta del Este, en Uruguay, en el año 1998. Ese fue el encuentro constitutivo del Corredor de las Ideas. Pero la idea de constituir este corredor había nacido un poco antes de eso. Habíamos empezado a hablar acerca de eso ya en el año 1997, a propósito del octavo Congreso Internacional de la FIAL que se realizó en Talca en enero de ese año, en enero del 97. Ahí, conversando en el horario del café y de los almuerzos, empezó a pergeñarse una idea un tanto romántica tal vez, de hacer una suerte de grupo de académicos itinerantes que pudieran recorrer las distintas ciudades del Cono Sur, entre la franja central de Chile y el mar en la costa de Brasil. La finalidad de recorrer esas ciudades era la posibilidad de ir encontrándonos para discutir sobre temas que nos interesaban a propósito de las ideas, por eso se llama Corredor de las Ideas, a propósito de las ideas y de la forma en que las ideas, la filosofía, la historia, las ciencias humanas y sociales podían influir y tener presencia en decisiones políticas y decisiones que tuvieran que ver con el bienestar social de nuestros pueblos, de nuestros países. Pero eso también nos daba la posibilidad de conocer el paisaje de esos lugares, la gente de esos lugares, las tradiciones, las comidas, las historias que se contaban en esos lugares, ¿no? Un poco la idea era, a partir de este contacto personal con los distintos grupos en las distintas ciudades, con las distintas culturas y formas de ser, ir enriqueciendo lo que era el objetivo común de todos, la integración latinoamericana, la integración del Cono Sur. Así entonces, estas ideas un tanto románticas fueron las que empezaron a circular y que finalmente se concretaron en lo que es el Corredor de las Ideas del Cono Sur. En esa primera reunión del año 98 se constituyó el primer núcleo de los académicos responsables, coordinadores del Cono Sur, del Corredor de las Ideas, y ellos fueron Mauricio Langón por la Universidad de la República en Uruguay, Antonio Sidecum por Unicinos en Brasil, Hugo Biagini por Buenos Aires y Eduardo Debes Valdés por Chile, precisamente. Esta iniciativa fue apoyada también por la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, SOLAR, que se conoce con la sigla SOLAR, y fue apoyada también por la Asociación Chileno-Argentina de Estudios Históricos e Integración Regional. La integración fue uno de los primeros temas que se trabajó y fue la intención de ver de qué manera esa integración tenía avances, no solamente desde la perspectiva de las iniciativas que provenían de los gobiernos, sino también de los grupos organizados de la sociedad civil y fundamentalmente el rol que en todo esto jugaban las instituciones dedicadas a la ciencia, a la investigación y a la docencia. Fundamentalmente, el Corredor de las Ideas reunía un conjunto de académicos humanistas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, estudiosos del pensamiento y de la cultura que estaban preocupados por las realidades que se vivían en la región. Por eso, en un contexto, pensemos, ¿no? En los años 90, en un contexto en donde todavía, y aún en el presente, se estaban procesando los efectos de las dictaduras en el Cono Sur y al mismo tiempo se estaba iniciando el boom informático y de las comunicaciones, era necesario volver a pensar, redefinir, volver a ponerle contenidos
a categorías que tal vez estaban un poco gastadas y hasta olvidadas por efecto de la dictadura, como democracia, identidad, derechos humanos, ¿no? Entonces, para poder llevar adelante esa tarea, se apelaba a desarrollar un pensamiento que al mismo tiempo fuera cuestionador, pero propositivo, que hiciera una crítica del poder y al mismo tiempo acompañara las causas populares. Y esto de alguna manera está reflejado en los objetivos que se plantearon en aquella primera reunión, encuentro del Corredor de las Ideas. Esos objetivos fundamentalmente eran fomentar los estudios sobre el pensamiento y la cultura latinoamericana, crear redes de intelectuales, grupos de trabajo e investigación, buscar o crear fuentes de financiamiento para estas investigaciones, pero además coordinar la difusión de las actividades, crear instituciones dedicadas a la investigación de la realidad del Cono Sur y además homologar los estudios, los títulos de grados y posgrados e incluso crear carreras de posgrado dedicadas a este tipo de estudios, ¿no? Postítulos, maestrías, doctorados, etc. Esto en medio de una realidad que se conocía como proceso modernizador y globalización, ¿no? que fundamentalmente trataba la modernización y la globalización de los mercados más que de las realidades sociales y culturales de los países. Se hizo mucho énfasis desde el principio en que si bien era el corredor de las ideas del Cono Sur latinoamericano, podían participar de él personas interesadas en estos temas procedentes de cualquier parte del mundo, siempre y cuando estuvieran interesados en los temas generales del corredor de las ideas. Ya Hugo Biagini y Beatriz hicieron un raconto de los distintos momentos por los que atravesó el corredor de las ideas y de las distintas reuniones que se realizaron. En la reunión del año 2000 se decidió hacer un homenaje a dos figuras fundamentales del corredor de las ideas, fundamentales en el desarrollo de la historia de las ideas en América Latina, que fueron Arturo Ardao y Arturo Roy. Ambos, además de tener en común el nombre Arturo, también tuvieron en común muchas otras cosas, y principalmente el interés por el estudio de las ideas, pero estudio hecho desde una perspectiva que no consideraba las ideas como separadas de la realidad histórico-social, sino precisamente todo lo contrario. Ellos fueron iniciadores en buena medida de una renovación muy profunda en el campo de los estudios de la historia de las ideas. Algunos escritos de ellos, de ambos Arturos, producidos entre la década de los 40 y principios de los 70, fueron pioneros en este sentido y tienen mucho que enseñarnos para quienes nos dedicamos al estudio de las ideas, ya sea de las ideas políticas, sociales, filosóficas, éticas, en fin. Esos libros, me estoy refiriendo fundamentalmente a textos clásicos de Arturo Ardao, como son La filosofía preuniversitaria en el Uruguay, que es del 1945, y El espiritualismo y positivismo en Uruguay, que es de 1950. Y también a los de Arturo Roy, Los krausistas argentinos, que es del 69, y El espiritualismo argentino entre el 1850 y 1900, que es del 72. Estos textos son importantes no solo por lo que dicen, sino principalmente por cómo lo dicen, es decir, por cuáles son las decisiones epistemológicas y metodológicas que ellos toman para trabajar en el terreno de la historia de las ideas. En el caso de Arturo Ardao, él dice en uno de sus textos que de lo que se trata es de ir desempolvando aquellos textos, aquellos documentos que constituyen el tejido fisiológico de nuestro organismo cultural en la etapa de su formación. Esa afición por la documentación, ese
esa pasión documentalista, podríamos decir, o afición museológica que ambos tenían, tenía un sentido, porque de lo que se trataba era en ese momento y es todavía hoy, de romper con aquellas categorías impuestas para el estudio de nuestras ideas, ¿no? ¿Por qué pensar que la escolástica no tuvo matices y por qué pensar que se pasó abruptamente de la escolástica a otra cosa, sino más bien pensar en los choques, en las mutuas influencias, en los mutuos matices, en los desplazamientos, semantizaciones y resemantizaciones de nuestras ideas? Arturo Ardao hablaba de que las ideas protagonizaban un drama filosófico entre nosotros y que eso permitía comprender mejor nuestras realidades. Decía que hacer historia de las ideas era una verdadera tarea de excavación y exhumación de los estratos culturales superpuestos. Piensen ustedes, y esto lo decía él entre el 45 y el 50. Nosotros llegamos a escuchar, llegamos a conocer la arqueología del saber en la década del 60, es decir, antes de que se postulara una arqueología del saber en términos de Foucault, Arturo Ardao y Arturo Roig estaban practicando esa metodología en el trabajo con la historia de las ideas, de nuestras ideas. No solamente lo estaban practicando, sino que en el caso concreto de Arturo Roig, él en el año 71, es decir, mientras estaba produciendo estos textos pioneros, crea en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, el primer seminario que hubo en la Argentina, por lo menos, y estoy casi segura que en todo el Cono Sur, de seminario de estudio de la filosofía latinoamericana. Y justamente en ese seminario es a partir del cual él comienza a realizar una renovación teórico-metodológica que resulta de suma importancia para el estudio de nuestras ideas. Esto motivó precisamente que en el año 2000 se realizara aquel homenaje a estos autores y que se publicaran todos los textos producidos a propósito de ese homenaje, tal como lo señalaba Hugo Biagini. Pero quisiera detenerme también en otro momento que a mi juicio es muy importante del corredor de las ideas y que fue el sexto corredor de las ideas. En esa ocasión ya había fallecido Arturo Ardao, también Gregorio Recondo y Carlos Matos, que fueron protagonistas iniciales y muy activos del corredor de las ideas. Entonces esa reunión del corredor, ese encuentro del corredor comenzó con un minuto de silencio en homenaje a estos queridos integrantes del corredor que habían fallecido. Este corredor se realizó entre el 11 y el 13 de marzo del 2004 y fue también en Montevideo. Allí uno de los temas que se trató, fíjense también la fecha, ¿no? 2004 es un momento en que nuestras democracias un tanto formales y debilitadas como señalaba Hugo, por las formas de penetración que significan las deudas de nuestros países, estaba puesta nuevamente en cuestión. Y en esa reunión el discurso inaugural estuvo también a cargo de Arturo Roig y versó sobre el tema democracia participativa, su idea reguladora y la construcción de la sociedad civil. Es decir, temas políticos, ¿no? Sociales, por supuesto, temas que tienen que ver con la problemática del ser humano. Es una cuestión del humanismo, pero que sin embargo hace a la necesidad de pensar nuestras realidades políticas, de poner las bases de un orden democrático que se ajuste a esa realidad, pero que al mismo tiempo esté abierto al mundo, de pensar la democracia tratando de separar el ejercicio democrático de los rasgos totalitarios, ya sean del Estado o del mercado, de abonar una inclusión de todas las etnias en pie de igualdad en un proyecto que tiene que ver con la integración, pero también
con la integración, pero no con la homogeneización, sino con la integración a partir de la diversidad, de idear una planificación territorial y humanística que tuviera en cuenta, y esto se hace visible también en el corredor de las ideas, la preservación del medio ambiente, el problema por la preservación del medio ambiente, de estimular la afirmación y la organización de bloques regionales para pensar todos estos problemas, de ver de qué manera es posible integrar los caracteres de la democracia directa aún en las democracias representativas, para que estas democracias nuestras sean más sensibles a los problemas populares, ¿no? A los problemas del pueblo. Y por supuesto, apuntando siempre al ideal de la integración, poniendo por delante, digamos, aquella idea como un ideal utópico, ¿no? Al que nos vamos acercando de distintas maneras, pero que sobre el que siempre es necesario avanzar. Bueno, creo que entre los tres hemos dado un panorama de lo que significó, lo que significa actualmente el Corredor de las Ideas. Tal vez en estos momentos sea necesario también, en la próxima convocatoria del Corredor de las Ideas, repensar nuevamente nuestras democracias, ¿no? En un momento de crisis de las democracias, en un momento en que la realidad económica agobia a nuestras democracias, volver a repensarla y volver a poner sobre el tapete los problemas de los derechos humanos, realmente los problemas reales de los derechos humanos, no solamente formales, y el problema de la integración. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.